Hola, el día de hoy vamos a ver una serie de ejercicios que nos van a llevar a generar un temblor involuntario al final de nuestra práctica. Es una serie que se llama Ejercicios para Liberación del Trauma, de la Tensión y el Trauma, desarrollada por el Dr. David Berceli. Nosotros vamos a seguir el libro que él proporciona. Con estos ejercicios uno a uno voy a indicar la cantidad de tiempo que requieres pasar en cada uno de ellos. Los voy a hacer contigo y simplemente sígueme en los ejercicios y al final vamos a buscar este temblor involuntario que surge en todos nosotros para liberar toda la tensión, el estrés y el trauma que se queda acumulado en nuestro cuerpo. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar. Simplemente ponte ahí en un lugar que esté plano, busca que esté plano, busca estar descalzo. Yo uso un mat de yoga, tú puedes hacerlo en una alfombra, en el pasto o en una mantita. Realmente no es necesario, esto simplemente es porque para mí es más cómodo. Y lo que voy a ocupar es un cronómetro para ir cronometrando el tiempo que paso en cada uno de los ejercicios. En este lo que vamos a hacer es pasar 30 segundos haciendo este movimiento hacia un lado y hacia el otro. Mis pies giran a la cara interna y en la cara externa de cada uno de los lados. Vamos a ir activando poco a poco estos músculos desde la planta de los pies hacia arriba. Es lo que vamos a ir haciendo para al final alcanzar este temblor involuntario que te platico. Entonces vamos a mecernos de un lado a otro, 30 segunditos. Al término de estos 30 segunditos voy a quedarme ahí, en el lado en el que esté, no importa, y ahí me voy a quedar 30 segundos. Lo único importante aquí en este es que tus rodillas no estén tensas, ¿no? Si tú las estiras y tensas tus muslos, tus rodillas se tensan, y aquí necesitas que estén más o menos relajadas las rodillas para que no haya una tensión extra adicional en tus rodillas. Vamos ahí, vamos ahí 25 segundos, 5 más. Aguanta, no es una posición incómoda, puedes tener al lado algo en el que recargarte. Y vamos del otro lado igual. Otros 30 segundos en el lado contrario. Estos ejercicios son tan sencillos que los puedes estar haciendo mientras realizas cualquier otra actividad. No es necesario que estés 100% en esto, ¿no? Yo los he hecho mientras estoy viendo algún partido de fútbol americano. Ahí te puedes tirar al final a temblar mientras sigues haciendo tus actividades sin ningún problema. Bien, regresa despacio ahí al centro y lo que vamos a hacer después de cada ejercicio es comenzar a sacudir. Esto es lo que vamos a hacer. Trata de que cuando sacudas, no solo sacudas, por ejemplo, el tobillo, ¿no? Sacude desde el fémur, que se sacuda desde el fémur toda la pierna. Bien, después de sacudir, vamos con el siguiente ejercicio. Para este ejercicio vas a requerir algún lugar donde te puedas apoyar. Yo voy a ocupar esta silla. Y con esta silla voy a comenzar a elevar mis talones. Voy a estar aquí un minutito elevando. Ya activé en este momento las plantas de los pies. Voy a seguir ahora hacia las pantorrillas. Quiero que mis pantorrillas se activen, las dos. Voy a ir subir y bajar para ir acumulando esa sangre ahí en tus pantorrillas. Deja que esa sangre se acumule. Van a comenzar a doler un poco. Digo, para esto siempre es importante o necesario algo donde te puedas apoyar. Puede ser una silla, puede ser un muro, puede ser algo donde tú puedas estar aquí, subiendo y bajando. Un minutito, simplemente vamos a estar un minuto aquí. Ya casi lo logramos. Vamos 45 segundos y vamos a seguir aquí un minuto hasta completar el minuto. Arriba, abajo, arriba, abajo. Ya casi. Listo. Y ahora nos vamos a quedar ahí arriba un minuto completo. Quédate allá arriba. Si quieres puedes hacerlo una vez con solamente la pantorrilla derecha, una vez con solamente la pantorrilla izquierda. Igual un minuto. Y quedándote un minutito. Realmente lo que buscamos es que toda esa sangre se comience a acumular en nuestras pantorrillas y se empieza a sentir. Empiezas a sentir cómo tus pantorrillas se comienzan a inflamar, cómo comienzan a doler un poco del esfuerzo. Vamos a tratar de mantener ahí un minutito. Vamos 40 segundos. Y ahí manténlo. Entre más alto
tengas tus pantorrillas, más vas a sentir esa acumulación de sangre y ese dolor, ¿no?, del esfuerzo que estamos haciendo. Es normal, no te preocupes, no pasa nada, simplemente trata de mantenerlo ahí. Si es mucho, 1 minuto, aguanta 30 segundos. Baja, descansa y sacude nuevamente. Acuérdate, después de cada ejercicio, vamos a sacudir. Para el que sigue, este es el único que si te cuesta mucho trabajo, hay una variante con la silla. Yo lo voy a hacer un lado con la silla y otro lado sin la silla. Entonces, voy a sujetar mi pie, mano derecha, pie derecho, y con mi mano izquierda voy a intentar alcanzar el piso. 10 veces. Voy a bajar y subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminas y sacude. Ahí lo que ocurrió es que nuestro cuádriceps comenzó a activarse. El otro lado lo voy a hacer con ayuda de la silla. Entonces, en lugar de sujetar, si no alcanzo a sujetarme, voy a apoyar mi pie en la silla y hago exactamente el mismo ejercicio. Bajo. 1, 2. Quieres flexionar tu pierna. 3. Es decir, no quieres bajar recto, quieres que se flexione. 4. El esfuerzo consiste en que se flexione aquí. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, regresa y sacude. Sacude piernas. Mi asistente hoy quiere ayudarnos. Vamos a quitarle su juguete. Sacude. Sacude piernas. Bien, el que sigue, vamos a ocupar estirarnos un poquito. Entonces vas a abrir tus pies hasta donde tú puedas hacerlo. Si no tienes tanta flexibilidad, no importa, hasta donde tú puedas. Y vas a bajar hacia enfrente en búsqueda del piso. Quieres que tus manos toquen el piso. Si eres un poco más flexible, abre un poco más y trata de enderezar tu espalda. Y ahí vas a respirar 3 veces profundo. Toma 3 respiraciones profundas. 1, 2, 3. De aquí camina tus 2 manos hacia tu pie derecho. Trata de, si puedes, gira un poquito tu pie para que no haya tensión en la rodilla y estira ahí. Igual, si no llegas hasta el piso, en tu espinilla puedes quedarte y ahí estirar un poquito. Inhala, exhala, si puedes bajar, baja más, 3 respiraciones profundas. Bien, cambia de lado y nuevamente, ahora hacia tu pie izquierdo. Llega al pie izquierdo. Si no alcanzas la punta, la espinilla, y tratas de acercar tu abdomen al muslo. Si alcanzas, baja, mantén tus 2 piernas bien estiradas. Si vas a flexionar una, que sea de preferencia la contraria, ¿no? Que no se flexione en donde estás. Y ahí, toma 3 respiraciones profundas. 2, 3. Regresa al centro. Y lo que vas a hacer ahora es tratar de caminar tus manos por dentro de tu cuerpo lo más lejos que puedan llegar. Y estira. 3 respiraciones profundas. Regresa. Cierra. Despacio. Y sacude piernas nuevamente. Acuérdate, trata de sacudir para que tus músculos comiencen a aflojarse. Después de estos ejercicios siempre es necesario sacudir. Este es el más demandante, este que viene. Lo vas a hacer en un muro que tengas cerca. Y vamos a tratar de aguantar 3 minutos en esta posición. Vamos a comenzar a 90 grados, rodillas alineadas con tobillos y rodillas alineadas con cadera.
Y aquí vamos a intentar estar 3 minutitos o el mayor tiempo que podamos. 3 minutos es nuestra meta, pero tal vez 3 minutos es mucho tiempo. Si 3 minutos es mucho tiempo, entonces simplemente acórtalo hasta donde tú puedas, pero que sea más de 1 minuto. Lo que vas a empezar a sentir es la acumulación de sangre ahora en tus cuádriceps. Fíjate, empezamos en las plantas de los pies, subimos hacia nuestras pantorrillas, ahora estamos acumulando en el cuádriceps, estiramos ahorita isquiotibiales y psoas. Entonces, esos músculos son los que vamos a comenzar a activar para que surja este temblor. Y aquí vamos a estar un ratito, llevamos 1 minuto. Si te vas cansando, lo que vamos a hacer en lugar de salir de la posición es subir un poquito nuestra cadera, ¿no? En lugar de simplemente rendirnos y decir, ya voy a subir un poquito mi cadera y voy a seguir en la posición. Yo te recomiendo que cuando estés en esta posición, estés cantando, contando, platicando o viendo algo. Si tú no estás haciendo eso, lo que va a ocurrir es que tu mente va a estar concentrada en el dolor que estás sintiendo de los cuádriceps y te va a hacer salir mucho tiempo antes. Pero si logras que tu mente esté activa, ocupada en algo, te vas a estar distrayendo y va a ser mucho más fácil que aguantes los 3 minutos aquí. Mi recomendación es que actives tu mente cuando estés haciendo este tipo de ejercicios. Ya casi llegamos a los 2 minutos. Y ahí simplemente ves sintiendo cómo se acumula todo el esfuerzo aquí en tu cuádriceps. Es una sensación como que se va hinchando el músculo y comienza a doler, comienza a quemar. Eso simplemente es la sensación que buscamos, que quiere decir que toda la sangre se está irrigando ahí, ¿no? Que todo se está acumulando ahí y eso comienza a fatigar y estresar el músculo. Necesitamos que surja eso. Entonces es normal que comiences a sentir ese dolor o ese ardor, como que si te estuviera quemando el músculo por dentro. Falta bien poquito, 30 segunditos más, casi lo tienes. Insisto, si en algún momento tienes que salir de la posición, simplemente sal. Si ya fue mucho tiempo, sal y comienza a sacudir. Si puedes aguantar, aguanta la posición. Ya falta bien poquito. Y si te estás cansando mucho, sube la cadera un poco. No salas de la posición, simplemente sube la cadera. Si subes la cadera, tus músculos se van a relajar tantito. Y lo tenemos. Salimos de la posición y sacude. Acuérdate, después de cada ejercicio, vamos a sacudir nuestras piernas para que todo regrese a la normalidad. Voy a llevar mis manos atrás en mi cadera. Voy a alargar mi torso hacia arriba. Y después voy a mirar atrás. Y ahí respiro profundo. 3 respiraciones profundas. Última. Voy a mirar hacia mi derecha, sobre mi hombro derecho, y 3 respiraciones profundas ahí. Busco que se estire esta zona de aquí enfrente. Voy a mirar sobre mi hombro izquierdo y 3 respiraciones profundas ahí. Asegúrate de no sentir dolor en la espalda baja. Si estás sintiendo dolor en la espalda baja es porque estás apretando en lugar de alargando. Es decir, fuiste hacia atrás en lugar de ir hacia arriba y luego hacia atrás. Regresa despacio, sacude. Y ya viene la parte fácil de toda la serie. Vamos a recostarnos ahí en el lugar que tú hayas elegido. Vamos a pedirle a nuestra asistente Loki que nos dé espacio. Vente acá. Ahí. Te vas a recostar boca arriba. Vas a juntar las plantas de tus pies y vas a dejar que se abran tus rodillas. Quieres relajar toda esta zona de la cadera y quieres evitar tensar tus glúteos. Deja que tus glúteos se relajen. Ahí simplemente vas a estar 1 minutito. Si hay espacio, lleva tus brazos hacia atrás y respira profundo. Si no hay espacio hacia atrás, no te preocupes, puedes descansar tus manos a los lados.
y respirar profundo. Lo único que necesito que hagas aquí es que sientas cómo tu caja torácica se expande con cada respiración y se contrae. Se expande cada vez que inhalas y se contrae. Y simplemente respira profundo, 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 profundo. Inhala, exhala y ves respirando lento y profundo. Al tú hacer respiraciones profundas, dejas que el aire entre hasta tu diafragma, que se vaya moviendo el diafragma y el diafragma mueve el psoas. Ha pasado un minuto, vas a llevar tus manos a los lados del glúteo, de los glúteos, apoyadas en el tapete, y vas a elevar tu cadera. En esta posición de puente, dejas tus rodillas abiertas, manos en el piso, y te quedas ahí arriba. Y vamos a aguantar un minutito ahí arriba. Yo lo que hago es acercar un poco mis hombros hacia mis talones para aguantar y mantener allá arriba la cadera. Quieres empujar con tus glúteos para que se estiren estos musculitos aquí arriba de la cadera, ¿no? La cresta ilíaca es lo que quieres que se estire. Y ahí sigues empujando y manteniendo arriba. Ahí quédate. Inhala y exhala. Mantente ahí empujando. Trata de hacer el esfuerzo de empujar y elevar bien. Son 10 segundos más. Quédate lo más alto que puedas estos últimos segunditos. Comienza a bajar tu cadera. Abre tus rodillas nuevamente. Y aquí lo que vas a comenzar a hacer es empezar a cerrar poco a poco tus rodillas, unos 5 centímetros cada vez que yo te lo indique, buscando ese punto exacto en el cual comienzas a temblar de forma involuntaria. Vas a cerrar tantitito tus rodillas. Están abiertas, ciérralas un poquito y quédate ahí en esa posición. Y simplemente respira, relájate, suelta el control. No dejes que tu mente comience a trabajar. Quieres hacer todo lo contrario, quieres relajarte por completo. Y si en algún momento empiezas a sentir ese temblor que surge en donde se conecta tu fémur con la cadera, en toda esa zona, en esta parte de aquí de la unión, si comienzas a sentir el temblor, déjalo surgir, no lo controles, deja que surja. Cierra otro poquito y mantén. Y ahí mantén, ve poco a poco, no quieres cerrar tus rodillas de golpe, quieres ir despacio. A todos se nos activa en algún punto diferente, entonces necesitas buscar el punto exacto en el cual a ti se te comienza a activar. Y todas las veces comienza a activarse de una forma distinta. Hay veces que se activa desde el principio, hay veces que se tarda un poquito más. Ve buscando el lugar correcto donde se active. Y no te desesperes, simplemente ve cerrando poco a poco, cierra otro poquito y mantén ahí. Y ahí vuelve a mantener las piernas, no las bajes, no las cierres más, mantén la posición. Tus plantas de los pies todo el tiempo se están tocando entre ellas, todo el tiempo se están tocando entre ellas tus plantas de los pies. Déjalas ahí y sigue manteniendo la posición. Vuelve a cerrar un poquito más y mantén. Recuerda que si en algún momento comienzas a sentir el temblor, quédate ahí temblando, no controles ese temblor que va a surgir. Quieres, al contrario, quieres hacer que surja en todo el cuerpo. Quieres hacer que surja en tus piernas, en tu espalda, en todo el cuerpo. Y ahí sigue. Cierra otro poquito. Ahí mantén. Si ya estás temblando, simplemente quédate ahí temblando
y no controles, quieres incitar al temblor a que tiemble un poquito más, a que surja más. No quieres controlarlo. Cierra otro poquito. Entre menos flexibles seamos, es decir, si tenemos poca flexibilidad, va a ser más rápido este inicio de temblor. Si nuestro psoas está muy flexible, muy relajado, va a tardar mucho más tiempo. Va a depender mucho de cuánta tensión y cuánto estrés tengas tú acumulado. Luego aquí, ven aquí. Cierra otro poquito. Y ahí, por ejemplo, a mí ya se me activó y estoy temblando desde ahí de forma involuntaria. E insisto, este temblor te permite, mientras tú estás temblando, concentrarte en cualquier otra actividad sin ningún problema. Quieres dejar que surja, cierra otro poquito. Y cuando tú lo permites, ese temblor comienza a sacudir tu cadera, tus psoas, tu torso, tus manos. Al principio yo lo hacía muchas veces completamente en silencio, con unos audífonos y música relajante. Hoy he encontrado que puedo estar viendo un podcast, escuchando cualquier cosa, viendo un partido y seguir temblando, ¿no? No están peleados. Cierra otro poquito. Una vez que encontraste el temblor, simplemente es cuestión de ir ajustando, ¿no? Es ir ajustando ese lugar en el que tiemblas más. Eso es lo único que vas a ir necesitando. Encontrar ese lugar donde tiemblas más, ahí mantenerlo. Lo que quieres es temblar. Entonces ahí mantén. Si te funciona un poquito más abajo, abre un poquito más y tiembla. Si no, simplemente ve cerrando y buscar el lugar donde más tiemblas. Una vez activado, va a seguir mientras tú no lo controles. ¿Lo puedes contener? Claro que sí lo puedes contener. Pero la idea es que lo sueltes. Cierra otro poco. Insisto, es un temblor que tú sí puedes controlar, pero no quieres controlar. Y si no lo controlas, comienza más y más y más y más. Cierra otro poco. Ve cerrando poquito a poquito. Acuérdate, poquito a poquito, poquito a poquito. Cierra otro poquito. Y la idea es que cuando tus pies estén tus rodillas muy cerca, tus pies ya hayan girado un poquito, puedas simplemente apoyar las plantas de los pies y quedarte ahí tantito más. Si sigues temblando, está bien, quédate temblando. Normalmente para este momento, con las plantas de los pies apoyadas en el tapete, ya debemos de estar temblando. Surge como una pequeña máquina ahí de lavado que se está moviendo dentro y comienza a sacudir todos nuestros músculos desde la cadera a las piernas. Y te digo, si tú lo permites, se va a ir hasta tu torso. Entonces déjalo, no pasa absolutamente nada. Tu cuerpo está haciendo lo que necesita hacer. Todas esas veces que no lo hemos dejado temblar, tu cuerpo en este momento está temblando. Entonces deja que tiemble tu cuerpo. ¿Cuántas veces lo puedes hacer? Lo puedes hacer todos los días si quieres. Yo personalmente no lo hago todos los días. Lo hago una vez a la semana, una vez cada 2 semanas. Me voy dando espacio y tiempo, o cada vez que lo necesito. Uno sabe cuando tiene suficiente estrés acumulado y necesita salir. Esta es una excelente forma de dejarlo salir, una forma sana de dejarlo salir, que nos va a ayudar a liberar esa tensión, ese estrés que vamos acumulando a lo largo de la semana o del día.
Recomendación, no tiembles por más de 15 minutos. Ahorita nosotros ya llevamos 7 minutitos. Y cuando tú quieras que el temblor se detenga, lo único que tienes que hacer es estirar las piernas. Eso es lo único que tú necesitas hacer. Si tú estiras las piernas, el temblor se va a detener. En caso de que no se te detenga, simplemente cuando estiras las piernas y sigues temblando, te giras de lado y el temblor va a detenerse en ese momento. Y vamos a comenzar a salir de la posición. Entonces lo que voy a hacer es comenzar a estirar mis piernas poco a poco. El temblor se detiene en ese instante y relaja todo tu cuerpo. Y ahí quédate tantito. Simplemente quédate ahí, estirando, relajado, relajada. Quédate ahí un ratito. Es normal que después de temblar, tus piernas, sobre todo la primera vez, tus piernas queden un poco temblorosas o esa zona quede un poco temblorosa. Eso es normal. No te preocupes. No te espantes. También es normal que experimentemos, por ejemplo, ganas de ir al baño. Hay quienes lloran o lloramos. Habemos también quienes presentamos de repente alguna pequeña gripa o alguna tos. Ganas de vomitar, ¿no? O de eructar, eso también es normal, no te espantes. Es parte del proceso que tu cuerpo necesita terminar de hacer. Una vez que hayas dejado de temblar, yo te recomiendo que te quedes ahí 1 o 2 minutitos, simplemente disfrutando la posición, disfrutando el haberte relajado antes de levantarte. No, ya. Ya lo que atraviesa. Bien, poco a poco ve sentándote. Pues bien, esos fueron los ejercicios para la liberación de la tensión y el trauma que nos proporcionó el doctor Berceli. Estos son como tal los ejercicios del libro. Lo que debemos de aprender es la lógica de estos ejercicios. Vamos activando desde las plantas de los pies, pantorrillas, cuádriceps, isquiotibiales, femorales, psoas, diafragma. Es lo que se va activando a lo largo de estos ejercicios y eso ocasiona este temblor involuntario. Tú lo puedes repetir simplemente siguiendo esta secuencia, ¿no? Tú puedes estar en el gimnasio y tal vez el día que te toca pierna, ese día que te toca pierna, al final déjale unos 5 minutitos para estirar y en ese momento, después de que estires, haces el último paso, ¿no? Que es simplemente acostarte, juntar plantas de los pies, abrir rodillas e ir cerrando. Eso va a ser suficiente, te lo aseguro. Si estás en una clase de yoga donde estuviste estirando precisamente la parte del psoas y las piernas, haz inmediatamente este ejercicio o acuéstate y vas a ver que se va a activar el temblor. A mí me gustan los ejercicios del libro porque son sencillos, pero si tú ya tienes una rutina de ejercicios, simplemente adapta estos ejercicios, esta lógica de esta secuencia a tu rutina y vas a ver que vas a lograr el mismo resultado del temblor. Bien, eso fue todo. Que tengas un excelente día y vamos a temblar.